Historia de la filosofía, contada de cualquier manera. Capítulo 15. Aristóteles, Ecce Homo. En este capítulo y en los siguientes hablaremos de Aristóteles, lo que no es moco de pavo. Aristóteles es el único filósofo de la antigüedad cuya huella en la historia del pensamiento puede compararse a la de Platón, e incluso superarla. Aristóteles lo dijo y es cosa verdadera. Al igual que su maestro, Aristóteles abrazó casi todas las ramas de la filosofía, e incluso inventó alguna nueva, como por ejemplo la lógica. Sin embargo, sus intereses abarcaron también una rama de la filosofía que había sido abandonada por Platón y por Sócrates, a saber, la filosofía natural, es decir, el estudio de la naturaleza, que los griegos llamaban física. Aristóteles no solo se interesó por la metafísica, por la ética o por la política. También estudió los animales, las plantas o el movimiento de los cuerpos. Por este motivo, se ha dicho muchas veces que Aristóteles tiene tanto de científico como de filósofo. Claro que en aquella época la ciencia y la filosofía todavía no se habían separado, y aún tardarían muchos siglos en hacerlo. Aristóteles tuvo muchas virtudes, pero la principal de ellas es haber estado siempre en el lugar adecuado y en el momento preciso. Para empezar, nació en Macedonia, en el año 384 o 383 a.C., concretamente en la ciudad de Estagira, razón por la cual a menudo se le ha conocido con el sobrenombre de el Estagirita. No faltaba mucho tiempo para que Macedonia entrase en su momento de máximo esplendor y pasara de ser un país pobre, acomplejado y eclipsado por la deslumbrante cultura griega a ser la principal superpotencia del mundo, como veremos a lo largo del presente capítulo. La madre de Aristóteles era una señora de buena familia llamada Festis, y su padre, Nicómaco, fue médico en la corte del rey Amintas III. Gracias a lo cual, el jovencito Aristóteles pudo recibir una educación esmerada, y siempre gozó de buenos contactos entre la realeza y la aristocracia. Vaya, que fue un niño pijo al que nunca le faltó de nada, algo casi imprescindible para llegar a ser un gran filósofo. Cuando Aristóteles tenía 17 años, su padre murió, y el marido de su hermana mayor, Proxeno de Atarneo, se convirtió en su tutor y se hizo cargo de él. Y no tardó en enviarle a uno de los mejores centros donde estudiaban los pijos en el siglo IV a.C., la Academia de Platón. Y allí permaneció nada menos que 20 años, primero como estudiante y después como profesor, hasta que Platón también la palmó. Malas lenguas han dicho que Aristóteles se marchó por despecho, porque esperaba ser nombrado director de la academia tras la muerte del maestro, pero Platón dejó como sucesor a su sobrino Espeusipo. Después de su etapa en Atenas, Aristóteles se trasladó a Aso, donde vivió unos 3 años bajo la protección de su amigo Hermias, que también había sido compañero suyo en la academia, y que ahora era el gobernador de la ciudad. Y además se casó con su hermana, Pitias de Aso, con quien tuvo una hija del mismo nombre. Para entonces, Aristóteles ya se había labrado cierto prestigio como filósofo de la naturaleza, especialmente como zoólogo, tanto que el rey de Macedonia le convocó para que se ocupara de la educación de su hijo. Así que Aristóteles regresó a su tierra natal para encargarse de la formación del heredero al trono. Pero no se trataba de un heredero cualquiera. El rey de Macedonia era entonces Filipo II, y su hijo se llamaba Alejandro. Sí, estamos hablando del mismísimo Alejandro Magno, uno de los mayores conquistadores de todos los tiempos. Durante casi 5 años, Aristóteles se encargó de la educación del joven Alejandro y sus compañeros. Lugar al que viajaron Heracles y Dionisos.
Y otros héroes que fueron a Oriente, Teseo, Jasón, Aquiles, volvieron victoriosos. Sus hazañas se han transmitido de generación en generación. ¿Por qué? Alguna verdad habría en ellas. Como la leyenda de las Amazonas, ¿eh? No, Alejandro. Solo la gente vulgar cree esas patrañas, igual que creen cualquier cosa. Precisamente estamos aquí para educarnos en contra de tan alocadas pasiones. Entre sus compañeros de clase se contaban otros dos futuros reyes: Ptolomeo, que acabaría gobernando Egipto, y Casandro, que terminaría por convertirse en el soberano de Macedonia. Se ha dicho muchas veces que Aristóteles influyó de manera determinante en la formación de la personalidad de Alejandro, y que sus enseñanzas marcaron en mayor o menor medida las decisiones que el conquistador tomó en su época adulta. Lo cierto es que Alejandro y Aristóteles siguieron manteniendo una relación de colaboración y amistad mucho después de que terminase el periodo de formación del joven príncipe. Terminada su formación intelectual, Alejandro comenzó su instrucción militar, que acabó abruptamente cuando su padre, Filipo II, murió asesinado por un sicario. Alejandro contaba entonces 20 tiernos años, y en principio nadie apostaba por él debido a su juventud e inexperiencia. Filipo había logrado conquistar Grecia, pero los griegos, al ver que el trono de Macedonia recaía en un mozalbete prácticamente imberbe, se rebelaron y expulsaron al invasor. Por otra parte, los generales del difunto Filipo anhelaban hacerse con el poder, creyendo que su hijo era demasiado bisoño como para controlar la situación. Pero he aquí que el pipiolo Alejandro no se dejó amedrentar y tomó las riendas, controlando la situación desde el primer momento. No puede descartarse que el propio Alejandro y su madre, Olimpia de Epiro, tuvieran algo que ver con la muerte de Filipo, ya que éste había tomado una segunda esposa cuya descendencia podía amenazar el acceso de Alejandro al trono. El caso es que Alejandro se sentó en el trono como si hubiera nacido para ello, y después de cortar unas cuantas cabezas y poner orden en casa, se lanzó a reconquistar Grecia, y luego puso sus ojos en el inabarcable y poderosísimo imperio persa. Así comenzó una campaña que le llevó a conquistar Persia, Egipto y todo cuanto se le puso por delante, hasta llegar a la India. Alejandro murió joven, a los 33 años, alcoholizado y trastornado por sus delirios de grandeza, pero nunca se olvidó de su maestro. Para empezar, financió la escuela que Aristóteles montó en Atenas, llamada el Liceo, porque se hallaba cerca de un templo dedicado a Apolo Liceo. Sin embargo, a los discípulos de Aristóteles se les conoce también como peripatéticos, que significa algo así como los que andan dando vueltas, según parece, por la costumbre que tenía nuestro filósofo de dictar sus lecciones mientras paseaba con sus alumnos por los jardines de la escuela. Durante este periodo murió su esposa Pitias, y Aristóteles volvió a casarse con una mujer llamada Erpilis, con la que tuvo un hijo al que pusieron el nombre de su abuelo paterno, es decir, Nicómaco, y a quien dedicó una de sus obras más conocidas, la Ética a Nicómaco. La época del Liceo fue, sin duda, la más fértil y prolífica en la vida de Aristóteles. Si en la Academia de Platón se daba especial importancia al estudio de las matemáticas, la escuela peripatética se centraba más en el estudio de la naturaleza. Durante muchos años, Alejandro se encargó de enviar a Aristóteles, para que las estudiase, todas las curiosidades naturales que hallaba por las remotas tierras que andaba conquistando: minerales, fósiles, bichos raros, plantas extravagantes y quién sabe qué otras maravillas. Pero como hemos dicho, Alejandro murió joven, y el vasto imperio que tan rápidamente había conquistado se deshizo con la misma celeridad. Eso sí, gracias a sus conquistas, la cultura griega, que los macedonios habían adoptado como propia, se extendió por todos esos territorios, inaugurando un periodo de la historia de la humanidad que conocemos como helenismo. Muerto Alejandro,
Grecia se convirtió en un país poco recomendable para los macedonios, especialmente para aquellos que habían estado estrechamente vinculados al conquistador. Por este motivo, Aristóteles abandonó el Liceo y se marchó de Atenas. Según se dice, pretextó que no quería que Atenas pecase 2 veces contra la filosofía, refiriéndose a la condena a muerte de Sócrates. O sea, que no quería acabar bebiendo cicuta, como ya le había ocurrido al maestro de su maestro. Así que puso pies en Polvorosa y se marchó a la ciudad de Calcis, en la isla de Eubea. Y allí murió 2 años después, en el 322 a.C., seguramente a causa de una enfermedad de los órganos digestivos. Hasta aquí hemos hablado de la vida de Aristóteles. Seguidamente procederemos a explicar lo más importante, su pensamiento. Pero de eso nos ocuparemos en los próximos episodios de nuestra Historia de la filosofía, contada de cualquier manera.